Si estás en este vídeo es porque quieres aprender acerca de Clay, una herramienta que sin duda en 2025 ya dio mucho que hablar y 2026 ha empezado muy fuerte por varias integraciones que han hecho con Claude, GPT e incluso con Meta. Así que en este vídeo voy a enseñarte para quién es Clay y para quién no y cómo puedes sacarle el máximo partido a esta plataforma. Veo a muchas personas sobre todo que no saben por dónde empezar. ¿Por qué? Porque Clay es una herramienta al fin y al cabo que centraliza muchas cosas y hay que saber muy bien qué es lo que necesitas y por qué realmente lo necesitas. Así que en este vídeo voy a quitar toda la paja posible y voy a enseñarte exactamente cuáles son las cosas más interesantes de Clay y cómo puedes aplicarla a tu contexto. Así que vamos a ello. Vamos antes de nada a explicar qué es Clay. Estoy dentro de su web, clay.com, y como tal Clay nació como una herramienta para go-to-market, es decir, para esa expansión, para esa ida a mercado y sobre todo estaba enfocada en todo lo que viene siendo outreach, es decir, prospección en frío. ¿Qué pasa? Que conforme han ido pasando los meses, sí que Clay se ha querido posicionar también para no solo todo lo que viene siendo prospección outbound, sino también para enriquecimiento de leads inbound y muchas cosillas más a nivel de CRM. Pero en mi caso, dentro de Richflow, para lo que más usamos esta herramienta es para toda la prospección automática para todos nuestros clientes B2B. Y antes de también entrar de lleno, si te preguntas quién soy yo para comentar todo esto, soy Gabriel, fundador de Richflow, y a día de hoy somos los primeros certificados por Clay en toda España. Así que ya una vez dentro de su web, vamos a Product y aquí podéis ver muchísimas cosas que es lo que dentro de Clay ofrecen. ¿Qué es lo más famoso de Clay o qué es lo que realmente a la gente le encanta? Me incluyo, de Clay, Client. Esto es básicamente una funcionalidad que te permite hacer investigación, hacer research a escala. ¿A qué me refiero con esto? A que si tenemos un listado de 10.000 sitios web, 10.000 dominios, podemos crear diferentes clients a los que les demos una serie de directrices y que estos clients vayan buscando si cumple o no esos criterios o esas directrices que le hemos establecido uno a uno por dominio de una forma muy rápida. ¿Por qué es interesante esto? Porque un client te puede decir si realmente esa empresa es tu público objetivo. Un client te puede incluso obtener con quién ha trabajado esa empresa y muchísimas más funcionalidades que se pueden adaptar dependiendo de cada contexto. Vamos con el tema de señales. Este segundo apartadito que tenemos aquí, que cada día está más de moda, todo lo que son señales de intención de compra. ¿A qué denominamos señales de intención de compra? A todo lo que viene siendo, por ejemplo, adquisiciones de empresas, si tu prospecto ha publicado en LinkedIn, si una empresa está contratando, son todos aquellos acontecimientos que pasen normalmente en el corto plazo que nos pueden servir para tener la hipótesis de que una empresa está abierta quizá a comprar tu producto o servicio. Dentro de Clay tenemos muchísimas señales y luego voy a ir comentando también cuáles son las que, en mi opinión, valen más la pena. Respecto a integraciones, Clay ahora mismo, yo creo que incluso tiene más, pero aquí nos dice que tiene más de 150 integraciones con otras herramientas. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Clay como tal me gusta definirlo como si fuera una hoja de estilo en cascada, ¿vale? Como si fuera un Google Sheets, un Microsoft Excel, pero que está integrado con muchísimas herramientas. Está integrado con CRMs, está integrado con herramientas de enriquecimiento de emails como Find Email, Lead Magic, está integrado también con diferentes scrappers como Apify, etc. Entonces lo bueno de Clay es que te permite, en vez de tener que estar saltando como antes entre diferentes herramientas, centralizar todo en una tabla madre y a partir de ahí simplemente conectar vía API esas herramientas que estés pagando ya para poder aprovechar el tiempo al máximo y sobre todo ahorrarte muchísimas horas de trabajo. Y estas tres últimas cositas voy a decirlas un poquito más rápido, ya que las han añadido recientemente y en mi opinión aún les queda mucho por avanzar. En el sentido de que sí, son buenas ideas y están bien, pero si quieres hilar muy fino, aún les queda bastante por desarrollar, en mi opinión. ¿Ok? Entonces tenemos la primera funcionalidad, que es Sculptor, que básicamente tú le puedes decir qué es lo que quieres hacer y Clay directamente realiza esa búsqueda o ese enriquecimiento, lo que tú necesites. Audiencias, puedes combinar señales, enriquecimientos y mil cosas para poder crear tu audiencia. Y por último, todo lo que es tema secuenciador, que es que tiene integraciones con SmartLead y con diferentes secuenciadores para directamente poder enviar correos desde Clay, que en mi opinión creo que es mejor tener dos herramientas separadas para poder tener el control 100% de qué buzones usas, cómo configuras tu secuenciador, etcétera, ¿vale? Pero eso es otra historia. Así que vamos a entrar ahora mismo dentro de Clay. Voy a enseñar cómo puedes empezar dentro de su plataforma. Antes de nada, decir que abajo vais a tener el primer enlace donde podéis utilizar Clay de forma gratuita y además se os van a dar créditos para que podáis empezar a hacer enriquecimientos. Así que aquí abajo tenéis el enlace para utilizar la prueba gratuita durante unos días y que sobre todo
podáis hacerlo incluso mientras hago el vídeo, porque Clay es una herramienta que se aprende haciendo y estoy seguro que le va a sacar mucho más partido a este vídeo. Así que seguimos. Una vez dentro de su plataforma, esto es lo que nos va a salir. Realmente aquí tenemos diferentes cosillas de clientes e internas que no vais a ver. Donde quiero que os fijéis es en este apartado de aquí y en esto que tenemos aquí, ¿ok? Esto de aquí arriba es Sculptor. El Sculptor es una IA que tú le dices, oye, quiero que me digas empresas de entre 50 a 100 empleados de SaaS en España. Entonces tú le dices esto a Sculptor y ellos te van a ayudar. Hagamos una prueba súper rápida. Van a verificar primero esa información y a partir de ahí te van a generar una tabla con sus datos. Estás buscando una lista de empresas software en España que tengan entre 50 y 100. ¿Te gustaría algún detalle extra sobre estas empresas, como su industria específica, sitio web, año de fundación? Pongámosle que quiero que sea sobre SaaS B2B. Y aquí ya lo que va a hacer Clay, esto es Sculptor, ¿vale? Lo que va a hacer Clay es buscar estas empresas dentro de su base de datos y devolvértelas con los criterios que tú le has dado. Y aquí podéis ver cómo está cargando. Hay que entender que no es perfecto Sculptor, como he dicho, es una funcionalidad nueva, pero sí que te ayuda a ahorrar mucho tiempo a la hora de, sobre todo, enriquecer y buscar datos. Y aquí, como podéis ver, he preparado una búsqueda de empresas SaaS B2B en España con entre 50 y 100 empleados e incluso he puesto tamaño de 51 a 200 para ampliar un poco los resultados. En la vista previa de la derecha puedes ver algunas empresas encontradas que se ajustan con estos criterios y si te convence la selección, simplemente haz clic en continuar para generar la tabla completa. Esto te lo dice porque si no te encaja lo que te está dando, porque tú sabes que quizá cualquiera de estas empresas no cumple esas características, tú le dirás, oye, mira, creo que esta empresa y esta empresa son B2C, ¿vale? Y no son B2B. Entonces, a partir de ahí te volvería a generar tu tabla y ya puedes seguir enriqueciendo sin ningún problema, ¿vale? Entonces, esto como tal es lo que sería Sculptor. Vamos a ir para atrás porque hay muchas más cosas que quiero enseñar y comenzamos con todo el tema de Find People y Find Companies. Clay, como he dicho, es una herramienta que permite centralizar datos, pero también es una herramienta que provee datos. Aparte de dar esas hojas de cálculo que he dicho al inicio, te permite hacer búsquedas tanto de personas como de cuentas. La pregunta del millón, ¿qué tal están estos datos? ¿Realmente son datos actualizados? ¿Funcionan? ¿Los recomiendas, Gabriel? Mi respuesta aquí es sincera. Clay es una herramienta que a día de hoy usamos en Richflow, tanto para buscar datos de personas como de empresas, como para todos los enriquecimientos que se pueden hacer dentro de la plataforma. Entonces, en mi opinión, los datos de Apollo son mejores. Cuando digo que son mejores me refiero a que están más actualizados y hay más, pero sí que Clay nos sirve mucho para complementar todo eso que Apollo no nos da. O sea que a día de hoy los datos de Clay son unos datos que dentro de Richflow usamos. ¿Cómo se pueden hacer búsquedas? Muy sencillo. Vamos a hacer una prueba con Find People y viene siendo como si fuera una típica búsqueda en Sales Navigator de LinkedIn o en mismamente Apollo si habéis usado esta plataforma. ¿Qué filtros se pueden utilizar? De todo tipo. Podemos buscar por Job Title y únicamente ir a por CEOs. Podemos buscar por Seniority y únicamente ir a por Owners, Partners, C-Suite. Localización, más de lo mismo, pongamos que vamos a ir a por, me lo invento, Canadá, y podemos también pues, poner cantidad de empleados, lo que viene siendo un buscador normal de datos. Si habéis utilizado Apollo, herramientas similares, os resultará muy familiar todos estos filtros porque en la mayoría de herramientas de búsqueda de datos son todos similares. Vamos a hacer una búsqueda muy rápida para que nos dé una base de datos y veáis qué es lo que se puede hacer. Pongamos que solo queremos que nos dé 500 búsquedas y pongamos también que la industria sea Advertising Services. Vamos a darle a continuar y aquí veis que, bueno, estamos haciendo una preview de 50, de 7000 que ha encontrado, pero como yo aquí le he añadido el límite de 500 máximo, son 500 los que os va a generar. ¿Por qué? Para que no le cueste un poquito cargar. Cuantos más datos hay en las tablas, le cuesta un poquito más procesar, pero cuando digo un poquito más es segundos. Entonces ya tenemos una tabla de personas. ¿Cómo recomiendo estructurar las cosas dentro de Clay? Por un lado, tabla de empresas realmente y por otro lado, tabla de personas. He hecho esta búsqueda rápida de personas para que veáis qué información nos da Clay a la hora de buscar personas. Nos da, por supuesto, su nombre y apellidos, nos dice su job title y también nos da su dominio, que lo bueno es que ya está normalizado. Cuando digo normalizado es que no incluye HTTPS, www, etcétera, porque si lo incluyera simplemente podemos venir a añadir enriquecimiento, normalize domain, y ahí es cuando podemos ya normalizar el dominio y que quede como esto, ¿vale? Podéis ver aquí que en el ejemplo es apple.com. Le daríamos a continue y ahí ya nos daría, activando esta columna,
esa normalización en todos. Como aquí ya está hecho, al hacer la búsqueda en Clay no haría falta. Así que una vez tenemos una búsqueda de personas, quiero mostrar cómo podéis enriquecer las personas, y esto que voy a explicar aplica tanto a personas como a empresas. Vendríamos tanto a Add Column o a Actions, y a partir de ahí añadiríamos enriquecimientos. Pero antes de entrar incluso de lleno en enriquecimientos, quiero que veáis todo lo que se puede hacer. Por un lado se pueden, como he dicho, añadir enriquecimientos, que ahora vamos a ver qué es. Use AI también realmente sería un enriquecimiento porque te permite usar la inteligencia artificial para que te diga si una data es certera, para que le puedas decir los criterios que he comentado antes, e incluso usar la IA para poder hacer mensajes personalizados uno a uno para cada una de todas estas filas. Continuamos con lo que me parece más importante y sobre todo lo que más usamos dentro de Reachflow. Fórmula, al fin y al cabo, es una columna en la cual, si yo le doy aquí, puedo decirle output true if domain o website, no sé cómo se llama la columna, domain is not empty, and false if it's empty. ¿Qué significa esto? Se puede poner en español, pero siempre lo hacemos en inglés por costumbre. En este caso le he dicho que me diga true si una columna no está vacía y que me diga false si está vacía, ¿vale? Depende obviamente de tu tabla, pues tendrás diferentes contextos y querrás decirle una cosa u otra. Esto ahora mismo no sirve para nada, pero es para que veáis cómo funcionan las fórmulas y que veáis que es muy sencillo de usar, sobre todo este tipo de cosillas. Si os fijáis, aquí directamente nos ha creado una checkbox. Una checkbox me refiero a que nos ha marcado aquí con un tick para que veamos cuál tiene el dominio, y como podéis ver, aquí, por ejemplo, en este dominio, y nos la marca como check. Esto llevado a un caso práctico, pues se puede decir que si una empresa tiene más de 30 empleados, lo marquéis como true, y si tiene menos, márcalo como false, porque igual no te interesa empresas de menos de 30 empleados. Entonces las fórmulas es algo que usamos diariamente en prácticamente todas las tablas de Reachflow y varias veces. Vamos a hablar de más cosillas. Merge Columns, esto es algo también interesante que te permite hacer lo que viene siendo como una priorización, ¿no? Pongamos que tenemos dos columnas y en las dos tenemos diferentes datos. ¿Qué pasa? Que igual en una columna no hay un dato y en otra sí. Entonces, en este caso le diríamos, pongamos un ejemplo real, ¿vale? Aquí veis que tenemos dos columnas con diferentes URLs y que esta está vacía. Entonces, lo que le vamos a decir es, primero, quiero que me digas el company domain, si está disponible, y si no está disponible, dime el enlace de LinkedIn. Entonces, le diríamos first try / siempre, y company domain, que es el nombre de la columna, y then try LinkedIn profile, que es la que sí que tiene en este caso. Le daríamos a Save y aquí vais a ver cómo nos da todos los dominios y aquí nos da el de LinkedIn. Otra cosilla que esto no lo usamos tanto, hay veces que sí que se usa más o menos, pero pongo un ejemplo real, ¿no? Pongamos que tenemos dos tipos de postdatas en los mensajes, ¿no? Pues entonces quiero usar primero una postdata con ciertos datos y si esa postdata no es posible hacerla, quiero usar una segunda. Entonces aquí es donde más lo usamos internamente en Reachflow. Más cosillas, esto te permite añadir una columna de cierto formato, por ejemplo, una columna en la que vas a poner emails, una columna en la que vas a poner número, monedas, texto, etcétera, o una columna más en la que vas a poner checkbox o incluso asignados. Y poquito más que comentar. Así que, ¿cómo recomiendo estructurar una tabla de Clay antes de entrar en todo el tema de enriquecimientos? Algo que es muy interesante de Clay es que te permite, esto es un workbook y dentro del workbook hay diferentes tablas. Esto es una tabla y yo puedo añadir aquí abajo más tablas. Por ejemplo, tabla de empresas, tabla de personas. Pero algo que es todavía más interesante por tabla es que puedes crear vistas. Y yo puedo duplicar esta vista y llamarle, por ejemplo, vista revisión o revisión account manager. Y va a ser únicamente la vista que utilice la persona que se encarga de revisar el trabajo que hacen los GTM Engineers que se encargan de gestionar estas tablas. Siempre recomiendo que, uno, utilicéis las vistas bien ordenadas para que tú sepas, vale, en esta vista tengo todo organizado, me la voy a guardar y así vuelvo. Pues si luego tengo que hacer cosillas para que sepa dónde está cada dato, que sea cómodo a la hora de leerlo. Y otra cosa que recomiendo siempre es apagar el autorun cuando se acaba de enriquecer. ¿Por qué? Esto hace que si tú haces algún cambio, si hay cosas después que iban relacionadas con el cambio, que se ejecuten las columnas y que puedas perder créditos. Entonces, siempre que terminéis con una tabla de enriquecerla, le dais aquí a Manage Table Settings y aquí apagáis el Auto Update, ¿vale? No lo voy a apagar porque acabamos de empezar, pero sí que es algo que recomiendo hacer siempre. Más cosas que comentar, ya sabéis que esto es un workbook, que dentro del workbook hay diferentes tablas, que dentro de las tablas recomiendo muchísimo utilizar las vistas para poder tener un orden y también para poder revisarlo correctamente. Más cosas de comentar para que se os sea muy fácil la gestión de tablas, lo que viene siendo Hide Column. Aquí le puedes dar a ocultar, o si no lo necesitas, si tampoco te interesa su full name entero porque ya tienes su first name y su last name, puedes también ocultarlo.
y luego puedes volver a la vista anterior y tener todo lo que habías ocultado previamente. Entonces también todo lo que viene siendo hide es algo que usamos bastante. Ahora sí que sí, vamos a hablar de enriquecimientos. Para añadir enriquecimientos se puede hacer tanto añadiendo una columna y dándole Add Enrichment, como si le damos aquí a Actions, os dais cuenta que nos abre la misma pestaña. En esta pestaña es donde pasa la magia. Tenemos en el primer apartado la fuente de Sources. ¿Qué significa esto? Que podemos dar, o sea, importar más datos. Es decir, esto es una búsqueda de personas y si yo aquí le doy clic, nos va a llevar a donde antes para buscar todavía a más personas. Si recordáis, hemos puesto 500 personas máximo. Pongamos que quiero buscar más, pues le daría Find More People y buscaríamos a más personas. ¿Que quiero importar personas desde un CSV? Lo podría importar, le doy aquí y directamente habría que seleccionar bien las columnas para que cuadren y se importarían. Y lo mismo a nivel de webhook. Podemos conectar una plataforma externa vía webhook o una tabla de Google Sheets incluso y enviar aquí la data para poder tener esta tabla enriqueciéndose. Este es el apartado de Sources. Y ahora voy a comentar el de Exports. A nivel Exports, esto es para sacar la data de aquí. Se puede, por un lado, descargar en formato separado por comas, en CSV. Se puede enviar esta información a otra tabla, se puede exportar esto a tu CRM y se puede incluso crear una campaña de email dentro de Clay, que esto lo han añadido hace poco, y también enviar al secuenciador. La diferencia con esto que aquí en Create Clay Email Campaign ellos lo gestionan internamente, mientras que en la otra, ¿ves? Aquí podéis ver lo que nos abriría. Esto es algo que no recomiendo mucho usar porque realmente no son nada caros los secuenciadores y creo que se le puede sacar mucho más partido a tener un secuenciador aparte, que sería dándole aquí. Seleccionarías el secuenciador, aquí podéis ver todas las plataformas que tienen integración a día de hoy directa dentro de Clay. Si tu plataforma no está aquí y tiene una API abierta, probablemente también puedas conectarla, aunque no salga el logo aquí. Eso es algo muy interesante que tiene Clay, que es que, por un lado, ellos trabajan en hacer integraciones directas, pero también tienen una API que si tu plataforma que quieres conectar tiene API, puedas conectarla sin ningún tipo de problema, con algún pequeño paso más, pero se puede. En nuestro caso lo solemos enviar a Smartlead y aquí sí que te pediría pues todo lo que viene siendo la API de Smartlead para ya poder enviar la data al secuenciador. Esto es lo que se abriría de columna, ¿vale? Porque aquí sería la campaña y para eliminar tablas es tan fácil como darle aquí a Delete y aquí para borrar columna lo mismo. Continuamos con los enriquecimientos. Tenemos por un lado todo el tema de señales y todo el tema de enrichments. Vamos con el de señales, que es interesante, y es que podemos saber si una persona ha cambiado de trabajo recientemente, le daríamos clic y esto nos consumiría créditos. Respecto a los créditos, luego quiero hablar de ello, porque sí que es algo importante tener en cuenta qué paquete de créditos es el que recomiendo, cómo hacer una correcta gestión de créditos y sobre todo cuándo sí y cuándo no utilizar estas cosillas. Entonces empiezo definiendo uno a uno para qué sirve esto y luego os comento tema de cómo podéis optimizar créditos. Job Change, puedes saber cuándo una persona cambia de trabajo, es decir, cambia de jefe de marketing de esta empresa a jefe de marketing en otra empresa. Job Posting, puedes saber cuándo por dominio y por perfil de LinkedIn de empresa, cuando una empresa tiene vacantes abiertas, es decir, está buscando a profesionales para incorporarse a su equipo. Promoción, lo mismo, cuando una persona pasa de un rol a uno con un cargo superior. Nueva contratación, cuando una persona acaba de entrar en una empresa. Y noticias y fundraising, pues cuando levantan capital o si salen noticias relevantes que te puedan servir para poder contactarle y que tengas un buen motivo de contacto. ¿Cómo se usa esto? Muy fácil. Creo que no, no voy a entrar uno a uno, simplemente le das clic y te dará otra interfaz para que tú pongas pues qué tipo de empresa estás buscando, como el filtro que hemos hecho antes, y a partir de ahí seleccionarás si te interesa o no para usar créditos o no. Respecto a créditos y planes, el plan mínimo que yo recomiendo de Clay es el Explorer. Aquí podéis ver los diferentes planes que hay. El gratuito pues te da para poco, te da para poder testear, y el Starter lo mismo, pero donde ya puedes empezar a hacer estrategias avanzadas y a utilizar todas las funcionalidades más importantes que Clay te ofrece es con el plan Explorer. ¿Por qué? Porque este plan te permite conectar APIs externas, cosa que en el Starter no te permite, y es por ello que lo que más sentido tiene es que si quieres empezar a aprender, cualquiera de los dos te sirve, pero si quieres empezar a hacer estrategias realmente interesantes, el Explorer es tu plan. Por básicamente el tema de la API y porque a nivel de créditos, para que entendáis cómo funciona esto, ¿vale? Vamos a ir a todo lo que viene siendo enrichments. Aquí podéis ver que podéis hacer 1000 cosas. O sea, podéis sacar información de la compañía, obtener el email de una persona, saber la última ronda que ha conseguido una empresa. Todo esto vale créditos. ¿Por qué? Porque Clay pone a tu disposición diferentes herramientas para que tú directamente haciendo clic en un momento puedas utilizar esa herramienta.
¿Qué pasa? Que si tú vas a cualquiera de las herramientas que Clay te ofrece, sale mucho más barato el comprar una suscripción en esa herramienta y conectarla vía API directamente que usar créditos. Así que hay que ser muy inteligente con cuándo se usan créditos, para qué herramientas sí y para qué herramientas no. Os pongo un ejemplo rápido. Lo que más usamos dentro de Richflow es Client, que es lo que he mostrado aquí al principio que aparecía en Product. Client es su producto por excelencia. Entonces, si tú quieres ver Client, aquí podéis ver que vale un crédito, pero esto es una barbaridad. O sea, es muchísimo. Nunca uséis nada de IA con créditos. Si vais a usar algo de inteligencia artificial, conectar una API de cualquier plataforma, ya sea OpenAI, Claude o la que sea, y usar créditos de esas plataformas. Lo que hacemos en Richflow es, tenemos OpenAI, vamos recargando mes a mes la wallet de OpenAI, la API, y la conectamos a Clay. ¿Para qué? Para que en vez de gastarnos un crédito, nos gastemos 0,000x céntimos. Pongamos un ejemplo de Client. Esto lo que quiero es que me diga una descripción corta de la compañía. ¿Cuándo sirve esto? Cuando no tenemos mucha información de la empresa y queremos que vaya dominio por dominio dándole la información. Quiero que visites el company website y que me digas en 150 a 200 palabras qué es lo que hace la empresa y cómo ayuda a sus clientes. Pondríamos en company domain y aquí vamos a quitar esto y vamos a darle a Foro Mini. Aquí podéis ver los diferentes modelos, que va por créditos, si no tenéis esto conectado, como acabo de comentar, o va por API. Ahora vais a ver que esto valdría un crédito, pero si conectáis la API, ahora vais a ver que vale. Este enriquecimiento es un aleatorio que he escogido para que veáis cómo funciona Client. Hay muchas veces que igual no haría falta coger la descripción porque ya nos la da la propia búsqueda de Clay si le damos quizá a su perfil, ¿vale? En este caso no nos la da, así que sí que puede tener sentido. Mira, aquí Boutique Growth se especializa en X y Z. Bueno, su confidence, esto es qué tan seguro está de la respuesta que te está dando, si muy seguro, mediano, etcétera. Siempre recomiendo que el confidence sea high. Y el total cost que nos ha costado esta fila, 0,0007. Es decir, si quiero enriquecer 50.000 filas por 0,0007, estaríamos hablando de que para 50.000 filas nos costaría 35 euros. Imaginaos que gastamos créditos. Solo tenemos 10.000 créditos con el plan Explorer. 10.000 créditos al mes, o sea, ya te hubieras fundido todo en créditos, pero aquí únicamente nos costaría 50.000 filas, 0,0007 por fila, es decir, 35. Entonces, es importante que todo lo que sea IA conectes tu API externa, que si no sabes cómo hacerlo, te va a salir un vídeo en pantalla para que puedas conectar OpenAI directamente en Clay y que te gaste, ya te digo, nada. Entonces, Client es la funcionalidad por excelencia dentro de Clay. ¿Por qué? Porque te permite hacer todo esto. Este es un ejemplo, pero también te puede hacer varias cosas como obtener case studies, o sea, saber con quién ha trabajado esa empresa, puede investigar quién es el dueño de un negocio local, por ejemplo, puede investigar cuántas ubicaciones físicas tiene la empresa, en general puede investigar por ti y a un precio ridículo. Así que Client es con lo que os tenéis sobre todo que quedar de Clay. Vamos a hablar de más enriquecimientos. Pongamos que queremos obtener su email personal de cualquiera de estas personas porque encajan como mi público objetivo y quiero obtener sus datos de contacto. Vendríamos a Work Email y algo que tiene muy interesante Clay es el Waterfall Enrichment, que ahora sí que está muy de moda y lo están implementando otras herramientas como Apollo y similares. ¿Qué es esto? Es una cascada en la cual primero va a probar este proveedor, que es Find Email, después va a probar Hunter, después Prospeo y después todos los siguientes. Para que si Find Email no es capaz de encontrar el dato de contacto, pruebe Hunter y así hasta que logremos encontrar un correo. Vamos a guardar. Lo más importante de esto es que mapeéis bien los campos. Full name, el domain, por supuesto, que lo tendríamos aquí, y también el perfil de LinkedIn, para que con ello podamos obtener su correo electrónico. Vamos a darle a guardar, eso es lo más importante, que se mapeen bien los campos. Y vamos a hacer una prueba con una fila para que veáis cómo funcionaría esto. Aquí además viene como contraído, es bastante cómodo. Vamos a abrirlo y vamos a darle play quizá en 3 filas. En este caso nos ha dado error Find Email. ¿Por qué? Porque tenemos una API antigua conectada en esta que os he enseñado, pero lo que haría Find Email es buscar primero esa información, pero veis que ha dado error y ha pasado directamente a la siguiente, que es Hunter. Y a partir de ahí lo que hace es validar el email de Finding y sí que nos lo ha dado como válido, ¿vale? Y lo mismo haría, en este caso no he encontrado, y aquí como no tenemos créditos, porque se nos recargan justo mañana de hecho, que estoy grabando el vídeo, pues no podría continuar enriqueciendo, ¿no? Pero lo que quiero que sobre todo tengáis en cuenta es que esto es muy útil porque te permite juntar todos los proveedores que tengas en tu tech stack, o si no los tenías, que conozcas más y que tengas más cobertura,
y que sobre todo pues puedas tener centralizado toda esta información, que es súper interesante. Todo lo que es Find Work Email es súper útil. También se puede hacer lo mismo con tema teléfono, es decir, podemos utilizar una waterfall, una cascada para obtener los teléfonos móviles de los prospectos y a partir de ahí pues poder enviarlos a una campaña, a los comerciales, etc. Y por comentar alguna cosilla más, lo más importante para mí es Client, que ya lo he comentado, estas dos cascadas, y luego si queremos entrar más técnicos o en qué sí gastaría créditos, pues quizá sí que sería en tema de noticias. Podrías darle a News, y si quieres obtener noticias simplemente le daríamos a sería otra Waterfall Enrichment, en la cual primero usa Predict Leads. Esta la vamos a quitar porque son 6 créditos, y si Predict Leads no es capaz de darnos la noticia, lo va a hacer Google News. ¿Cuándo tiene sentido hacer esto? Cuando sean empresas grandes y ciertamente digitalizadas. Si no hay ninguna noticia que puedas buscar manualmente, esto poco te va a dar. O sea, hay que también pensar cuándo tiene sentido usar un enriquecimiento u otro. Le haríamos a Save y lo mismo. Poquito más que comentar en este sentido, ¿vale? Recordad que esto es una tabla de personas, se podría hacer lo mismo a nivel de empresa y podrías usar Client para pues, filtrar si una empresa cumple las características de público objetivo o no, etc. Más cosas. Respecto a los planes, mi opinión personal es, si vais a utilizar Clay, este es el plan que como mínimo debéis utilizar por todo el tema de APIs. Tenemos en el canal más de 100 vídeos, o estaremos cerca, con diferentes funcionalidades dentro de Clay. Entonces, vais a tener en la descripción todo ese listado de vídeos para que podáis ver punto por punto todo lo que se puede hacer exactamente en Clay, para que si algo te interesa directamente le des clic al vídeo, que son de 4 o 5 minutos, y puedas sobre todo aprender lo que más necesites. Este vídeo lo quería hacer muy amplio para que veáis todo lo que se puede hacer, pero Clay es una herramienta que permite ser muy creativos y que sobre todo puedas crear estrategias a medida para tu negocio. Así que, si te ha gustado este vídeo, dale like, y si quieres que te ayudemos con tu captación en frío, aquí abajo tendrás un enlace a una llamada para que podamos analizar tu caso. Nos vemos en el siguiente.